porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Muy buenos días a todos los televidentes del canal Teleantioquia. En nombre de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, les damos la cordial bienvenida a nuestro programa institucional Encuentro. Hoy les saludamos desde los jardines del Museo Nacional de Colombia, ubicado en el centro de la capital del país, y les invitamos a que visiten las exposiciones temporales y permanentes que este importante centro cultural tiene para todos ustedes. Soy María del Carmen Salazar y a continuación un avance de nuestro encuentro de hoy. Por presunta violencia política cometida contra FECODE, Consejo Nacional Electoral abrió indagación preliminar al Partido Centro Democrático. El diseño e implementación de modelos de evaluación estandarizados para valorar a los estudiantes en el país desconocen los contextos educativos. Contraloría advirtió sobre la posible pérdida de 97.000 millones de pesos por retrasos en las obras de infraestructura educativa por parte del Ministerio de Educación y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa. Tras un recurso interpuesto por FECODE por los reiterados ataques de los cuales ha sido objeto por parte del partido de gobierno en el marco de esta contienda electoral y al Congreso de la República, esta semana el Consejo Nacional Electoral decidió abrir indagación preliminar contra el Centro Democrático. Debido a los constantes ataques por parte del Centro Democrático a través de redes sociales en el marco de la actual campaña electoral y al Congreso de la República, señalando y estigmatizando a FECODE como promotores del comunismo en el país, adoctrinadores de estudiantes y los apoderados de la educación en la nación, lo que es una absoluta mentira, el Consejo Nacional Electoral decidió abrir indagación preliminar y solicitó pruebas en torno a la presunta violencia política por parte de este partido político debido a un recurso interpuesto por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. En este sentido, la Federación celebra esta decisión, ya que cuenta con el material probatorio recopilado durante meses y correspondiente a cada uno de los ataques realizados por simpatizantes del partido de gobierno en contra de FECODE. Esta problemática que lleva cierto tiempo, pero que se ha profundizado durante el proceso electoral debido al discurso de odio que promulgan algunos integrantes del Centro Democrático, estaría poniendo en riesgo a los docentes y a la dirigencia de la organización sindical y sus filiales, así como vulnerando el derecho de los educadores a la asociación. Cabe resaltar que estos ataques, señalamientos, persecuciones, amenazas, desplazamientos y hasta asesinatos sistemáticos tienen como principal objetivo deslegitimar la libertad de cátedra, interferir en la autonomía escolar, transgredir la credibilidad del maestro, limitar la construcción de un pensamiento crítico en la sociedad y finalmente acabar con FECODE, una organización que día a día durante sus 63 años de existencia ha luchado por la defensa de la educación pública, los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el magisterio colombiano. De otra parte, el magistrado del caso solicitó también que el Centro Democrático dé un informe sobre las medidas que ha adoptado el partido para que sus integrantes realicen actividades políticas y de publicidad electoral, con el fin de indagar sobre sus políticas frente al respeto de las reglas en el marco de las elecciones. Frente a esto, la Federación pide que no solo se investigue con oportunidad y celeridad al Centro Democrático, sino que además se exhorte a la Registraduría Nacional para que no incurra en la discriminación y exclusión del personal docente como jurados de votación en las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. En virtud a que en medio del aislamiento producto de la pandemia, el Ministerio de Educación no adoptó medidas pertinentes para garantizar la continuidad y efectividad de los procesos académicos, la Corte Constitucional ordenó al gobierno formular un plan preventivo en educación a un término no mayor a un año.
Debido a las precariedades que develó la pandemia, no solo por la emergencia sanitaria, sino por el déficit que durante décadas ha tenido el sector educativo, el pasado 3 de febrero la Corte Constitucional le ordenó al gobierno formular un plan preventivo en educación ante adversidades como pandemias o catástrofes, esto en virtud a que en medio del aislamiento preventivo obligatorio, el Ministerio de Educación no accionó ningún plan para garantizar la continuidad de los procesos académicos de los estudiantes. La Corte Constitucional, a través de la sentencia de unificación SU 032 de 2022, decide revisar 3 acciones constitucionales impetradas por padres de familia preocupados por la falta de recursos y oportunidades para acceder por parte de sus hijos al derecho fundamental a la educación en medio de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Dado que no contaban con los elementos necesarios para llevar a cabo la educación en virtualidad. Esta jurisprudencia de la Corte Constitucional reconoce una problemática respecto de la garantía de este derecho fundamental en el marco de la pandemia, tanto física como psicológica por parte tanto de estudiantes como de docentes. Por este motivo, la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno Nacional y a las demás autoridades en educación 3 acciones concretas. Primero, evaluar el impacto de la pandemia en la educación en un término no mayor a 6 meses a partir de la expedición de la sentencia. Segundo, actualizar y mejorar las medidas implementadas en un periodo de 6 meses con la ayuda de una comisión de expertos para reducir la brecha que se profundizó durante la pandemia en materia educativa a través de acompañamiento psicológico y nivelación de contenidos. Y tercero, formular una política pública de prevención dentro del año siguiente ante situaciones de pandemia, catástrofes o calamidades para adoptar con oportuna anticipación medidas que permitan evitar y resolver problemas excepcionales que transgredan o amenacen el derecho fundamental a la educación. No tengo un conocimiento claro de cómo se implementa, cuáles son las características, quién nos va a dar capacitación, cómo afrontamos el tema. Nosotros somos docentes, sabemos enseñar acerca de unos temas específicos dependiendo la especialidad del docente. No somos expertos en catástrofes, no somos ingenieros, no tenemos una cantidad de conocimientos médicos. En esta parte, de la prevención, creo que hacer directivo y docente, pues no tenemos las herramientas de una orientación o una capacitación adecuada por la entidad nominadora. Pero sí necesitaríamos precisamente personal técnico u orientaciones muy concretas. Si bien el Ministerio de Educación ha asegurado que viene adelantando estrategias para implementar las acciones señaladas por el alto tribunal, lo cierto es que delegó la formulación del plan a las secretarías de educación y estas a los docentes y directivos docentes, por lo que transcurridos 2 meses de la sentencia aún no se ha avanzado en el diseño de esta política pública, pese a que esta decisión coincide con las peticiones hechas por FECODE en mayo de 2020 sobre la declaratoria de la emergencia educativa debido a la falta de garantías por parte del Estado para desarrollar los procesos educativos a distancia. Es momento para que el secretario de Cultura, Recreación y Deportes de FECODE, profesor Edgar Romero Macías, se dirija a todos los docentes del país. Un gusto saludar al Magisterio Colombiano en el programa institucional de encuentro. Continuamos en la realización de tareas fundamentales en el accionar de nuestra federación, en la búsqueda de una vida mejor, del bienestar de los educadores colombianos. Informarles que en la presente semana hemos desarrollado acciones y eventos con esa finalidad. Se expidió la circular 15 que institucionaliza los Juegos del Magisterio del 9º Encuentro Folclórico Cultural versión 2022 en el país. Importante leerla, importante participar en cada una de las fases, sobre todo en la fase municipal, donde invitamos a las filiales, cajas de compensación, cooperativas, al Comité Técnico Departamental, Secretarías de Educación a dar cumplimiento con la circular.
a los docentes, directivos docentes administrativos a participar en esas modalidades de los deportes individuales y de conjunto. También se desarrolló en la ciudad de Bogotá y Santa Marta la búsqueda de la acción unificada entre el sector sindical representado en la Federación Colombiana de Educadores FECODE y el sector solidario de las cooperativas donde tenemos afiliados a los maestros. Un evento sin duda muy importante, porque lo que buscamos es la acción conjunta para hacer frente a las políticas del gobierno y a mejorar el bienestar docente. Esta semana también se desarrolló la reunión del Comité Técnico Nacional, donde está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Deporte y FECODE, para ultimar detalles frente a la realización de los Juegos y el Encuentro Folclórico. De igual manera, la reunión que tiene que ver con la caracterización del programa de vivienda y la búsqueda del artículo 14 de la Ley 2079 en su fase de reglamentación. Son tareas que hacemos como federación, como comité ejecutivo, como equipo nacional de cultura, recreación y deporte, buscando el bienestar de los maestros y maestras colombianas. Que la pasen bien, la pasen mejor. El diseño e implementación de pruebas estandarizadas por parte del Gobierno Nacional para evaluar el desempeño y conocimiento de los estudiantes en áreas específicas no es más que una política de improvisación que busca satisfacer intereses particulares y obedecer a mandatos internacionales. Una vez más, el gobierno improvisa imponiendo la estrategia única de evaluación estandarizada mediante las llamadas pruebas Saber, Evaluar para Avanzar y las pruebas internacionales como PISA, TIMSS, PIAAC y TERCE que adelanta el ICFES. Los gobiernos que han manejado a Colombia desde la década de los 90 han cometido el error de definir los currículos y el sistema educativo de acuerdo con las pruebas basadas en los modelos internacionales, las cuales evalúan áreas como lectura crítica, matemáticas, sociales, ciencias naturales e inglés como una manera de controlar y regular el currículo y medir el desempeño de los estudiantes a nivel internacional, desconociendo las realidades de los contextos educativos, los intereses de los estudiantes y la formación integral. No tenemos condiciones de adaptación frente a las dinámicas culturales, frente a los procesos de no discriminación, pero además frente a condiciones económicas y materiales que implican cuáles son esos espacios, condiciones de aula, condiciones que tienen los maestros para que los jóvenes puedan desarrollar mejor sus procesos de formación. Estas pruebas nacionales e internacionales responden a intereses y mandatos de organismos como la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, quienes promueven sobredimensionar el papel de la evaluación. En Colombia, cada gobierno cambia las políticas educativas a su parecer y aplica los modelos internacionales en las pruebas nacionales con el fin de mejorar los resultados, lo que es otro error porque en vez de responder a los conocimientos que requieren los estudiantes, se enfocan exclusivamente en las áreas que comprenden las pruebas, una actitud que empobrece los procesos de formación y aprendizaje, limitándolos a cumplir los requisitos de estas competencias. El asunto es realmente cómo transformamos la política educativa en una perspectiva que realmente atienda de manera situada a las realidades para que los jóvenes y los maestros que están dentro del sistema educativo logren buscar alternativas para resolver. Es así como el sistema educativo colombiano estudia para un examen que va a perder, porque con la llegada de cada nuevo ministro se imponen políticas y modelos distintos. En consecuencia, no hay políticas educativas de Estado, sino de gobierno. En ese sentido, los maestros han sabido construir unos currículos adecuados a las realidades y contextos culturales, sociales y económicos, acordes a las verdaderas necesidades de la evaluación. Y en ese sentido, las pruebas estandarizadas jamás podrán responder a la calidad del sistema educativo colombiano. Y precisamente la estrategia de evaluar para avanzar, con la que el gobierno ha venido evaluando el impacto de la pandemia en los estudiantes, es un claro ejemplo de la implementación de estas pruebas estandarizadas en el país, desconociendo las realidades y contextos educativos. El
hecho de que el Ministerio de Educación no accionara ningún plan para garantizar la continuidad de los procesos académicos de los estudiantes en medio del aislamiento llevó a que la Corte Constitucional le ordenara la formulación de un plan preventivo en educación ante adversidades como pandemias o catástrofes. Tras esto, la respuesta del gobierno fue que por medio de una prueba del ICFES se evaluara el impacto de la pandemia, esto sin tener en cuenta que dicho examen no tiene la capacidad de analizar las realidades y contextos de los estudiantes e instituciones educativas. La evaluación está configurada solamente para analizar resultados. Generalmente, la respuesta que hemos obtenido los maestros es responsabilizarnos, que somos los que no estamos formando, yo más bien digo adiestrando a los niños para que les vaya bien en las pruebas saber, en las pruebas externas a la escuela. Y miremos cuál es el sentido de la escuela, cuál es el sentido de la educación, para qué van los niños a la escuela. Solamente para instruirse, para responder unas pruebas que dan cuenta por un indicador neoliberal de calidad de la educación que son resultados, o reconocemos la educación como un proceso. Esta prueba, que forma parte del programa Evaluar para Avanzar y que examinó a los estudiantes de tercero a grado 11 el pasado 8 de abril, haciendo énfasis de manera sistematizada en las asignaturas de lengua castellana y matemáticas, convirtiéndose en la estrategia del gobierno para dejar de lado un verdadero diagnóstico en los territorios con equipos de trabajo que analicen las problemáticas en materia de herramientas tecnológicas, acceso a conectividad e infraestructura, entre otros factores que han jugado un papel fundamental en el normal desarrollo de los procesos educativos y que al final repercuten en cualquier tipo de evaluación. Sabemos que esas pruebas son estandarizadas. ¿Cuándo se han puesto a pensar? ¿Es igual las condiciones de vida de un niño en una ciudad a las condiciones de vida de un niño en la zona rural, de un niño en una comunidad indígena, de un niño en medio de la miseria como la viven en Tumaco, la viven en Chocó? De acuerdo a expertos, esta prueba no arrojará un resultado certero sobre las debilidades de los docentes y estudiantes, tampoco permitirá identificar las brechas de aprendizaje y mucho menos contribuirá a reforzar otras áreas del conocimiento que son importantes para el desarrollo humano de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, el llamado desde la Federación al gobierno es a trabajar en una política pública que no solo tenga en cuenta el impacto de la pandemia en la educación, sino la gran deuda histórica que se tiene con el sector. A esta hora, el secretario de Asuntos Intergremiales y Cooperativas de FECODE, el profesor Miguel Camacho Ramírez, socializa temas de interés para los docentes del país. Un fraternal saludo al magisterio colombiano, en particular al magisterio del departamento de Cundinamarca. En el día de hoy hago referencia a la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral frente a la apertura, la indagación preliminar contra el Centro Democrático por la estigmatización que ha hecho de FECODE, donde se violan derechos constitucionales, se prohíbe prácticamente disentir, la libertad de cátedra también queda a un lado, y la pretensión de acabar con FECODE. Por eso creemos que las investigaciones ojalá avancen, que se den los debidos procesos y se dé claridad en este tema para el bienestar de las comunidades educativas y de la educación pública y lógicamente de FECODE. Segundo lugar, tenemos que decir que el programa de Evaluar para Avanzar del Gobierno Nacional, pues evaluar para avanzar ¿en qué? ¿En la privatización? Creemos que ese tal vez el objetivo que se pretende hoy cuando van a evaluar a unos estudiantes que en la pandemia y todo este proceso que han vivido ellos, no han tenido los recursos, no han tenido la infraestructura, no han tenido los maestros, no han tenido todo lo que necesitan, la alimentación, el transporte escolar, para que así mismo puedan darse unos resultados, y hoy se pretende. Al que hay que evaluar es al gobierno por la falta de compromiso, la inversión de recursos que no ha hecho, y tampoco pues ha cumplido con los acuerdos que ha negociado con FECODE, que se ha dedicado a dilatar y dilatar.
Finalmente, decirle también que en el día de mañana un fraternal abrazo a las madres en el Día de la Madre, que cumplen ese rol también de maestras por esos diversos trabajos que ellos hacen de cuidado de los niños, de los estudiantes. Mi fraternal saludo. Y de igual manera, para el próximo 15 de mayo, Día del Maestro. Desde aquí enviamos ese mensaje anticipado a todos los maestros y maestras que dedican todo su tiempo para la educación pública. Y el próximo 29 de mayo tenemos que cambiar el rumbo de este país. Así que una buena decisión. Cerca de 97.000 millones de pesos estarían a punto de perderse si el Ministerio de Educación y el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa no terminan varias obras en instituciones públicas del país. Así lo dio a conocer la Contraloría General de la Nación. La comunidad educativa y la Contraloría General como ente veedor le hacen un llamado contundente a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, por los retrasos en las obras de las instituciones educativas públicas, ya que está en riesgo la pérdida de 97.000 millones de pesos, no solo por los retrasos en las entregas de las obras, sino también por infraestructuras incompletas y falta de mantenimiento en edificaciones construidas. No se compadece que hoy, después de tantas prórrogas y tantos retrasos, sigamos teniendo instituciones educativas con las falencias que se presentan y peor aún, las que ya fueron entregadas no se estén cumpliendo con las condiciones mínimas para el bienestar, las garantías y la salud de nuestros menores de edad al interior de la institución educativa. El informe que tenemos de varios municipios es que el porcentaje en algunas no supera del 70%, hay algunas sobre el 25, 30, 40% de culminación, y a esto le agregamos que prácticamente la mayoría de estas obras están en el momento en un proceso de estancamiento. Cabe destacar que la alerta fue remitida no solo a la ministra de Educación, sino también a Adriana González, gerente del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, como responsables de los recursos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. El problema radica que de 52 colegios del país con retrasos en sus obras, solo 7 tienen la infraestructura terminada y funcional, mientras que otros 19 proyectos que ya están terminados no cuentan con agua potable, energía eléctrica, rampas, ascensores, andenes, vías de acceso y cumplimiento de normas técnicas de seguridad escolar y de prevención de riesgos. En esas 12 sedes, sobre todo, se vio imposibilitada porque precisamente las sedes están literalmente en el suelo, están demolidas. Y el problema es que no pensaron dónde ubicar a esos estudiantes, a esos profesores, a esos funcionarios administrativos, a esos directivos docentes, mientras se realizaba la obra. Le exigimos al Ministerio y al de Inversión que intervenga el Departamento de Conerca en ese tema y en ese plan de infraestructura, y si no ha gastado los recursos, pues que se adelanten todas las investigaciones a que hubiese lugar. Estos retrasos dejan hasta el momento una población de 3.245.455 personas afectadas, siendo Tolima, Cundinamarca, Quindío, Boyacá, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Magdalena, Meta, Nariño, Caldas y Valle del Cauca los departamentos más afectados. Por eso, el llamado por parte del Magisterio, al Ministerio de Educación y al Fondo de Financiación de la Infraestructura Educativa es que asuman su responsabilidad y entreguen las obras de manera funcional para que éstas puedan ser utilizadas de inmediato por la comunidad educativa. Hoy en Encuentro socializamos las opiniones de estudiantes y docentes frente a la decisión del Ministerio de Salud de retirar el uso obligatorio del tapabocas en entornos escolares a partir del próximo 15 de mayo. Ante el pronunciamiento del Ministerio de Salud que hace referencia al levantamiento del uso obligatorio de tapabocas en espacios abiertos y cerrados en municipios y departamentos donde supere el 70% de vacunación, preguntamos a integrantes de las comunidades educativas cuál es su posición. No estamos seguros de que no vamos a correr peligro y que no nos vamos a contagiar. Entonces el tapabocas lo seguiremos usando. Yo no me confío tanto del coronavirus, así que mejor lo sigo utilizando. Así siento que está bien, además porque uno ya puede respirar.
Hay muchos niños que están resfriados, hay una virosis y pues yo considero que no, todavía hay que esperar. La implementación de medidas de bioseguridad y la correspondiente adecuación de plantas físicas con implementos para la protección de la salud pública dentro de las instituciones educativas siguen siendo precarias. Al comentar si los docentes y estudiantes cuentan con todas las condiciones de bioseguridad para llevar a cabo el proceso de desescalamiento del uso de tapabocas, estas fueron las respuestas. Hay salones donde el frío es tremendo, y otros donde el calor también es inaguantable. Entonces no, realmente las medidas de bioseguridad que debieron haberse incorporado no fueron las mejores. Entonces uno se debe quedar el tapabocas porque así se siente bien y no coja virus. FECODE insiste en que es necesaria la implementación de medidas de bioseguridad y la correspondiente adecuación de plantas físicas con los elementos necesarios para la protección de la salud, vida e integridad de los estudiantes y docentes dentro de las instituciones educativas, y porque el tapabocas es un obstáculo para el desarrollo adecuado de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero ni el Ministerio de Educación ni el Gobierno han cumplido con sus responsabilidades. Como ya es habitual, finalizamos nuestro encuentro de hoy con la nota editorial del presidente de nuestra federación, William Henry Velandia Puerto. Ante esa campaña de estigmatización y difamación contra el Magisterio Colombiano, contra la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, presentamos denuncia ante el Consejo Nacional Electoral en esa reclamación para que cese esa campaña contra nuestra federación, contra nuestros maestros. Producto de esa denuncia, que de manera contundente y firme presentó la Federación, se abre un auto para la investigación preliminar de cara a que se aclare con las pruebas que nosotros hemos entregado esas situaciones que se han presentado contra el Magisterio, contra la Federación y que han puesto en riesgo a los maestros y maestras. Por eso la exigencia hoy al Consejo Nacional Electoral es que se haga el proceso, se investigue y se atienda, sobre todo con solución de fondo, cese esa campaña de violencia contra los maestros, contra la Federación, y que los candidatos hagan campaña en función de proyectos y no de la honra de los maestros y maestras que le hemos entregado toda la vida por educar a este país. Que cese esa campaña de odio y que, por el contrario, se reivindique ese nombre del Magisterio de la Federación, que lo único que ha hecho es aportarle lo mejor a la patria para su desarrollo, para garantizar el derecho humano a la educación de nuestra niñez y juventud. Nos solidarizamos con todas nuestras instituciones educativas que en todos los rincones de la patria están exigiendo, tanto de las autoridades territoriales como del gobierno nacional, se atiendan las necesidades que garanticen el derecho humano a la educación. Tema de plantas de personal, no pueden seguir asistiendo a los niños y las niñas sin maestros en las escuelas y colegios del país. El tema del transporte escolar, el tema de la alimentación escolar, el tema de los docentes orientadores en esa situación de violencia que hoy se está caracterizando tanto en los entornos dentro y fuera de las instituciones educativas. Hoy tenemos que tener una ruta clara y el gobierno ha brillado por su ausencia en la definición de una ruta clara para que se atiendan situaciones de violencia y sobre todo que no tiene el recurso humano que hoy está en la mano de los docentes orientados que se requieren, como lo hemos dicho, de manera urgente en nuestras instituciones educativas para que se atiendan y cesen esas situaciones de violencia, de matoneo, de bullying y por supuesto se garantice que haya una política clara, porque es que el gobierno no tiene una política clara para atender estas situaciones. Descargan la responsabilidad de los entes territoriales en las comunidades, pero no hay una definición que permita darle solución de fondo a esas situaciones de violencia. Y miren lo que nos está pasando. La niña que nos fue asesinada en el municipio de Cáchira, el matoneo que veo con los niños en nuestras instituciones educativas, todas esas situaciones tienen que revertirse porque hay una responsabilidad del Estado con una política clara, que le dé herramientas a los maestros, a los directivos docentes y a las comunidades educativas para solucionar de fondo y erradicar este problema en nuestras instituciones educativas. Presentamos derecho de petición al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales para que se convoque el Consejo Directivo del Fondo. No es posible que pasados más de 2 meses, violando la reglamentación, no se haya convocado este Consejo. Más con la problemática que tenemos de salud, que es la problemática que tenemos con el fondo y por supuesto la invitación pública que tiene que garantizar la próxima contratación de cara a que se respete el modelo, pero que se resuelva de fondo la problemática que tenemos los maestros y sus familias con el tema de salud y hoy de la mano de la seguridad y salud en el trabajo. Y no podemos olvidar esa exigencia que siempre ha hecho la Federación y ese rechazo a la violencia venga de donde venga. Exigimos el respeto a los territorios y a la escuela, territorio de paz. Hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que toda la información institucional la encuentran en nuestra página web www.fecode.edu.co, en nuestras redes sociales a través de Twitter, Facebook
e Instagram. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube. A todos los docentes del país tenemos una cita sábados de 7 a 7:30 de la mañana en el canal Teleantioquia. Que tengan ustedes un feliz descanso.